Buenas noches, queridos amigos. Felices nuevamente de estar con ustedes. Espero que hayan pasado una muy buena semana. La verdad que las últimas semanas están siendo muy activas, especialmente para nosotros. Acá en la galería tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Les deseo a todos también lo mismo, porque el esfuerzo es un poquito mayor con este problema de la pandemia, pero igual tiene resultados. Gracias. Bueno, esta noche tenemos nuestra primera muestra virtual. ¿Y quién mejor que para la primera muestra virtual que la de Cristina Paoli, nuestra artista fundamental en la galería, ¿verdad? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que decir buenas noches no sabes, porque como todavía no entró el sol, estamos todavía, no sabes si decir buenas tardes o buenas noches, pero buenas noches ya está bien, ya somos 7 y estamos a las 7, ¿verdad? Y bueno, sí, vamos a... Pero antes de empezar a hacer un poco de historia, porque vamos a relacionar un poco mi muestra con otras cosas más, sí. Vamos a saludar a nuestros amigos que ya están presentes. Silvana Domínguez. Encantado de que estés del otro lado. Héctor Estigarribia, lo mismo digo. Fantástico. Bueno, entonces antes de entrar a nuestra muestra, como después vamos a hacer una pequeña introducción y luego se van a dar cuenta de qué se trata, ¿verdad? Vamos a hablar de los ángeles, sí, en la historia, ¿no? Ya. Vamos a hablar de dos historias. De los ángeles en la historia del arte y de los ángeles en la historia de tu carrera. Sí, claro, pero más adelante. Hay dos vertientes. Primero vamos a hablar de los ángeles en sí, ¿verdad? Como por ejemplo, según la etimología de la palabra, ángeles significa enviados, mensajero o nuncio. Nuncio, sí. O nuncio, ¿verdad? Porque es el que anuncia. Exactamente. Principalmente, bueno, nosotros queremos hablar de seres... Cuando hablamos de ángeles, relacionamos con seres espirituales. Sí. ¿Eh? Con seres espirituales que tienen una inteligencia y libertad, ejerciendo el ministerio que Dios les confía. Exacto. Porque bueno, vamos a ir viendo que hay también en otras culturas otras definiciones, pero de que los ángeles siempre estuvieron presentes. Son muchas las definiciones que se les ha dado a los ángeles. Algunos, por ejemplo, dicen que son sustancias creadas inmateriales, evidentemente sí que son inmateriales, sí, y completas, inmateriales y completas, es decir, superior al ser humano. Exacto. Para que se diferencie de las almas humanas, ¿verdad? Exacto. Y también piensan que son... o pensaban que eran seres imaginarios nada más, que el ser humano los imaginaba o los idealizaba. Bueno, la verdad que dicen, hasta hoy día hay una dualidad en ese sentido, ¿verdad? Algunos dicen, por ejemplo, los espiritistas, los modernos, sí, espiritistas lo niegan y dicen que simplemente son, que los ángeles no existen, que son seres que son almas separadas de algún cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo toman de esa manera. Pero lo cierto es que los ángeles estuvieron presentes toda la vida, en la vida del ser humano. En la historia. En la historia, en la vida del ser humano. Siempre estuvieron presentes. Ese nombre ángeles viene del griego, que significa mensajero, ¿verdad? Lo cual puede entenderse en la Biblia como un mensajero a veces humano y otras celestial, llevando un poco de confusión también, ¿verdad? Claro. Pero de que es un ser espiritual, es un ser espiritual. Sí, porque se supone que los ángeles no tienen cuerpo, pero de repente se presentan como mensajeros con cuerpo. Sí. Entonces hay como una especie de dualidad. Bueno, según en la Biblia aparecen, en la Biblia aparecen los ángeles, los buenos y los malos, porque están también los ángeles malvados o los demonios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero se mencionan repetidamente en la Biblia la presencia de estos ángeles, pero
no explica lo que son. Explica lo que son, claro. Como que ya se da por hecho que existen. Que existen, bueno, pero ellos dan por sentada la existencia y su actividad. Exacto. Pero de cómo son o eso no hay ninguna... De cómo son, si son físicos, si tienen un físico... O si tienen alas o no tienen alas. Ya los artistas fueron poniéndole durante la historia del arte. Eso sí. Fueron poniendo alas. Pero es un ser sobrenatural. Se los tiene como un ser sobrenatural presente en muchas religiones y mitologías, cuya función principal es la de servir a una deidad suprema. Es decir, a un dios, no importa quién sea. El tema es que esa es su función principal. Y las grandes obras de arte fueron adornadas con ángeles. Claro, por eso vamos a hablar, por ejemplo, los ángeles en el arte. ¿Cómo aparecen los ángeles en el arte? Siempre estuvieron presentes en el arte desde los años A, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, si tocamos, vamos a hablar, yo estuve analizando, estuve estudiando un poquito, ¿verdad? Porque hay que estudiar, hay que prepararse, tampoco para saber de memoria, pero bueno, entonces yo estuve leyendo y hice como una especie de lectura general para poder llegar y saber cuándo aparecieron, dónde aparecieron los ángeles, cuáles fueron los primeros, o por lo menos las primeras alas que apareció en la historia del arte, ¿verdad? Sí. Y encontré que en la antigüedad, en la cultura asiria antigua, estaban los lamassu, que eran los famosos toros alados que tenían, ahí tenemos la imagen, tenían cabeza humana, el cuerpo de ya sea un bovino o un león, parecía un toro, parecía un león, no sé, con grandes muy bien alas definido, y unas enormes alas emplumadas, ¿verdad? Entonces eso fue, por ejemplo, eso es lo primero que se tiene, esas imágenes son lo primero que se encontró en el siglo V antes de Cristo. Generalmente se los usaba en pares y estaban al frente en las entradas de los palacios, y eran como unos venían a representar el papel de protectores, ¿verdad? Que como que protegiendo la ciudad o protegiendo a las personas que vivían dentro de esa ciudad. Bueno, esos fueron los primeros las primeras alas o seres alados que aparecen en la historia del arte, ¿verdad? Luego pasamos a Grecia y le encontramos, por ejemplo, a Eros y Nike, que Eros vendría a ser también en su equivalente romano, Escupido. Escupido, que también se le representaba a Eros como un adolescente alado. Como un adolescente alado. Eros era el hijo de Afrodita y con el dios del amor. Por eso que se representa también, para el amor se representa mucho a los ángeles. Se le usa mucho a los ángeles en el amor, ¿verdad? Un angelito, los famosos angelitos del Renacimiento. Bueno, entonces se relaciona con todo eso, en el amor, con lo etéreo, con lo onírico, no sé, con eso que te lleva a otro lado, que te transporta, que te eleva, ¿verdad? Sí. En el periodo helenístico se encontraron, por ejemplo, y tomó mucha importancia todo lo que sea escultura en mármol, ¿verdad? La escultura, por eso hay muchas esculturas de ángeles que ya vienen desde esa época, y también otras esculturas, que estas, por ejemplo, que estamos viendo, las esculturas de los ángeles vamos a encontrar mucho en los cementerios, en los cementerios de todo el mundo. Sí, en los cementerios de todo el mundo, donde hay unas esculturas maravillosas de ángeles, ¿verdad? Unas esculturas hermosas de ángeles con una perfección impresionante, ¿verdad? Esas son las imágenes que aparecieron. Claro, eso apareció ya después de Cristo, ¿verdad? Sí. En el año 2 después de Cristo, pero la antigua Grecia fue, por ejemplo, en el 510 antes de Cristo. Sí. Entonces hace ratísimo que muchísimo le tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, en Roma la primera interpretación de un ángel fue encontrada en las catacumbas de Priscila.
En las catacumbas, que eran lugares donde se enterraban a los cristianos, a los primeros cristianos, porque claro, tenían que esconderse, tenían que estar todos a escondidas porque bueno, eran sacrificados, eran masacrados, porque le tomaban preso y querían que digan, bueno, que renunciaran a su religión, a su fe. Entonces, como preferían no renunciar, entonces eran asesinados, ¿verdad? Había un monumento muy grande que se llama Victoria Alada de Samotracia. Eso fue en el periodo helenístico, en Grecia, ¿verdad? En Grecia. Sí, la Victoria Alada de Samotracia es uno de los ejemplos también más conocidos, más utilizados, más estudiados. Era una escultura de 5 metros de altura, con una perfección increíble, ¿verdad? Y sus grandes alas. Tenemos ahí la imagen que yo también estuve buscando y encontré la Victoria Alada de Samotracia. Sí, ha de estar por ahí. No, enseguida va a salir. Sí. Ahí está. Esa es la Victoria Alada de Samotracia. Pero eso fue después de Cristo, ¿verdad? Es decir, eso representaba... fue para conmemorar una batalla marítima en el siglo II después de Cristo. Era para conmemorar una batalla marítima y está tallada de una manera perfecta, maravillosamente, muy realista. Y su postura realista, porque es lo que llama la atención, esa postura realista y sus vestiduras tan fluidas, tan maravillosas, sí, con tanto movimiento. Y tiene 5 metros de altura con sus colosales alas, porque la verdad que son colosales alas. Sí. Me encantaría ver personalmente. Verdad. Decime, en lo anterior que vimos, la figura del toro alado, ¿eso era del Museo Metropolitan de Nueva York? No sé si está ahí, no, querían más, porque me dio la sensación que esta vimos en... Pero puede ser, no sé, sí. La verdad que no sé en qué museo será esto. Pero, tiene todo el aspecto del... Sí, pero aparecían en muchos lugares, toda la parte de la cultura siria, aparecieron en muchas partes este toro famoso, toro alado del Lamassu, ¿verdad? Que es lo primero que se tiene de algún animal alado, ¿verdad? Sí. Bueno, continuamos, entonces nos vamos estábamos hablando de que en Roma estaban las catacumbas de Priscila, donde eran enterrados. Bueno, ahí en esas catacumbas se encontraron una serie de pinturas que ilustraban las paredes de esas catacumbas y ilustraban lo del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ahí, por ejemplo, se podía apreciar cuando la Anunciación de María, el sacrificio de Isaac, la Anunciación de María, donde bíblicamente dicen que el ángel Gabriel le anuncia a María que va a tener el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Ahí aparece un ángel, dicen que es Gabriel, pero estas figuras están sin alas. Sí. Estas figuras están sin alas. Inclusive en el cine lo ponen aparecen sin alas. Sin alas. Aparecen sin alas, ¿verdad? De hecho que bueno, dicen que después de un siglo recién los artistas empezaron a relacionar esas extremidades con los ángeles. Entonces quiere decir que aparecieron primero las alas y después aparecieron los ángeles, o se les relacionó, porque como eran seres espirituales, seres de luz, y mitológicos también, ¿verdad? Entonces, bueno, se les atribuyó a las alas, ¿verdad? Yeah. Que es lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Esas alas que me llamaban la atención siempre. Bueno, los artistas medievales también aparecen en todo el arte medieval, aparecen también los famosos ángeles con sus pinturas, con sus fondos dorados, ¿verdad? Y estos aparecen volando, por ejemplo, en escenas, en la parte de atrás de escenas protagonizadas por figuras religiosas, como la Virgen María, Jesucristo, la Madonna y el niño. Entonces podemos ver muchas obras realmente en esas épocas. En el Renacimiento italiano, en el Renacimiento temprano, los artistas también incorporaron los ángeles en sus pinturas. A diferencia de las representaciones medievales, estas no eran tan etéreas como las medievales. Eran más terrenales. Es decir, relacionados más con seres
humanos con alas, ¿verdad? Sí. Le daban más fuerza. Bueno, pero eso también equivale a que en esa época el interés de los artistas del Renacimiento tardío iba mucho al naturalismo. Ya. Entonces hay una relación de cómo por qué aparecen esos ángeles con ese tipo de presencia, porque ellos buscaban el naturalismo en esa época, ¿verdad? Sí. Un ejemplo, por ejemplo, interesante es la Madonna con niño y dos ángeles de Filippo. Sí, Filippo, creo que Filippo Pili. No, Fra Filippo. Sí, pasemos. En el neoclásico, inspirado también en el Renacimiento, los artistas también aportan sus ángeles naturalistas, ¿verdad? Todos siempre siguiendo la misma tendencia de lo que fue anteriormente, pero representados como querubines, al estilo Cupido, hermosas figuras femeninas, aladas, ¿verdad? Bueno, esto evoca mucho a los modelos del Renacimiento, por eso te dije en un principio, sí, con los querubines, los angelitos gorditos con alitas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esos aparecían ya en el Renacimiento. Sí. En el modernismo, en el siglo XX, también los artistas siguieron mirando al cielo esperando una inspiración, ¿verdad? Sí. En busca de inspiración, mirando al cielo en busca de inspiración, a lo mejor, no sé, para ver un ángel, no sé, por ahí podíamos ver, ¿verdad? Y el modernista judío Marc Chagall, uh-huh, que yo creo que se conoce mucho su trabajo, ahí está, esas son obras de Marc Chagall. Él solía incorporar ángeles en su trabajo y él citando su interés personal por el Antiguo Testamento como fuente de inspiración, y decía: la Biblia me fascina desde que soy pequeño. Decía Chagall, siempre me ha parecido que la Biblia es la más hermosa fuente de poesía que jamás haya existido. Desde aquel entonces busco expresar esta filosofía en mi vida y en mi arte. Me encanta, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, una vez cuando dijeron que el Génesis no hay que tomarlo así como dice ahí, sino que es un poema. Literalmente, ¿verdad? La creación es un poema. Es un poema, sí. Entonces ahora relaciono con eso y yo siempre como que me contradijo. Un poema en la Biblia, no, ¿cierto? Tiene toda la razón del mundo. Y él me pareció re interesante cuando dijo, ¿verdad?, que utilizaba la Biblia como fuente de inspiración. Sí. Porque hay una cantidad increíble. Jamás me puse a pensar, por ejemplo, utilizar la Biblia como fuente de inspiración. Pero hay libros fantásticos en el Antiguo Testamento que verdaderamente son poéticos. Son fascinantes. Sí. Y en el arte contemporáneo, bueno, aparecen también, porque hay muchísimas expresiones de ángeles en el arte contemporáneo, y hay de las obras de artes celestiales, como le llaman. Hay muchas obras de arte que prueban el eterno poder del arte, de lo espiritual en el arte. Exacto. Entonces, ya que tocamos el arte contemporáneo y que hay representantes, es decir, los artistas, siempre aparece algún ángel en el camino de uno de los artistas. Ajá. Ahora nosotros tenemos como fondo una obra de Osvaldo Campercioli. Voy a salir un poquito para que se pueda ver. Tenemos una obra de Osvaldo Campercioli de Eros y Psiquis. Sí, que son también dos seres alados de la mitología griega. Sí, y que representan el amor. También están ahí dos esculturas en papel maché de Roberto Vera. Sí, que también son dos ángeles. Sí. Y más arriba tenemos una obra de Melville Rodin, que es un ángel que lleva un corazón. Un corazón así como lo conocemos y lo vemos. Un verdadero corazón. Sí, un verdadero corazón. Un verdadero corazón, sí. Con su forma, ¿verdad?, que tiene. Es así. Bueno, quiere decir que siempre entonces, y vamos a seguir teniendo como tema principal de muchos artistas, los ángeles. Por eso también lo de tu muestra o de hoy
que se llama Cuerpos Anexos. Cuerpos Anexos. Porque ahora quisiste, creo yo, sintetizar un poco esa familiaridad que vos tuviste durante tu carrera con los ángeles. Sí. Antes de entrar en eso, vamos a saludar a nuestros amigos. Ah, ya. A Jorge Enciso, saludos. Pablo y Cristina, dice. Julián Cárdenas, felicidades, mi querida artista Cristina. Gracias. Roberto Sánchez, saluda también. María Elena Godoy Morales. Marta Mancini, Filippo Lippi. Filippo Lippi, ahí está. Marta Mancini, gracias. Bien, me encanta que colaboren, por favor. Roberto Sánchez dice, muy interesante la introducción. Y Sapé Duarte, buenas noches, saludos para todos. Gracias, Marta. En serio, de verdad. De verdad, sí, porque da gusto que te aporten, te ayuden, porque no todo está en la memoria. Ahí tampoco todo está escrito. Acá yo tengo mi ayuda de memoria, pero no siempre me acuerdo. Filippo Lippi. Ahí está. Bueno, sí. Antes de entrar a mi muestra, quiero hacer un recuento de cómo aparecieron los ángeles ya en mi vida. Bueno, la verdad que yo siempre le tuve presente a mis ángeles. Vos sabés bien eso. Sí. Siempre te hablé de mis ángeles, porque mi mamá siempre me hablaba de los ángeles, ella siempre les recordaba y les tenía presente a los ángeles. Entonces para mí los ángeles son como parte de mi vida, forman parte de mi existencia. Por supuesto que no lo hago público, ¿verdad? Porque no puedo ir por el camino diciendo, sí, yo creo en los ángeles, ¿verdad? Pero bueno, aparecieron y están. La primera vez que aparecen esos ángeles dentro de mi trabajo es en el año 1991, que esta obra que estamos viendo, este fue mi primer ángel, por llamarle así, ¿verdad? Aparecen de una manera más etérea, con alas transparentes, con ropas transparentes, ¿verdad? ¿Pero el cuerpo es de qué? El cuerpo es de madera, supuestamente son como unos maniquíes sin rostros que representan a cualquier personaje, a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí, son asexuados también, sí, ¿verdad? Y no tienen extremidades tampoco. Tampoco, son asexuados y representaban al ser humano, pero sin tener un sexo definido, sino simplemente asexuados. Y lo que yo quería hacer notar era la transparencia de la envoltura y de las alas. Bueno, ahí aparecen por primera vez mis ángeles. Esa fue toda una serie de personajes muy misteriosos, personajes sí. oníricos, ¿verdad? Sí. Donde no solo aparecía el ropaje. No había una persona adentro, pero el ropaje demostraba que tenía movimiento, de que existía alguien realmente adentro, ¿verdad? Esta fue toda una serie que hice en el año 91 con mucha transparencia, trabajaba todo lo que sea transparencia. Ahí están todos esas imágenes que son como deidades, ¿verdad? Sí, son como deidades, pero siempre están como en la parte de ángeles, de personajes sublimes. Está todo decorado con ángeles alrededor. También, ¿verdad? También. Sí. Todo eso, bueno. Ese fue en el año 1991 cuando apareció esta muestra específicamente. Después dejé de trabajar esa transparencia. Dejé un poco de lado porque me daba la sensación de que no tenía tanta fuerza. Siempre dijiste eso, y yo te dije que pocos artistas utilizan la transparencia como vos lo utilizas, con tanta maestría, con tanto preciosismo en la factura. Me encanta la transparencia, me encanta porque... Pero vos siempre tienen poca fuerza, estas obras tienen poca fuerza, y bueno... Pero bueno, a lo mejor por ahí puedo retomar, ¿verdad? No sé, todo depende. Después de esta serie pasó mucho tiempo y en el año 97 aparecen los ángeles, ¿verdad? Sí. Aparecen de vuelta y también algunos tienen alas, otros no tienen alas. Ahí ya tenían con más fuerza, ahí está. Justamente esta muestra surgió cuando estaba embarazada de mi último hijo, Pablito, que es ahora mi productor. Sí. Esta muestra surgió y justamente hicimos en lo de Marta Mancini. Exactamente. Esta muestra se hizo en lo de Marta Mancini con el grupo 6x6
Y eran, bueno, eran una serie de ángeles que sin rostros, también asexuados, ¿verdad? Con un ropaje ya no transparente, sino con más fuerza, y sus alas transparentes, ¿verdad? Como que escondiendo sus alas. Mira. Sí, qué hermosa. como escondiendo sus alas de los demás, por eso no tienen esa fuerza, sino que como somos ángeles, pero no queremos que se note. Entonces, de esa manera aparecen, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí, en el 97 fue la última etapa en que yo toqué toda la parte de ángeles, de alas. Y bueno, después pasó todo el tiempo, esas fotos son viejas, del 97, ya no queda ninguna imagen, es decir, no me queda ninguna obra de esa época. La primera que mostraste está en mi dormitorio, y esta está en la colección de mamá. Ah, sí, en la colección de tu mamá. Bueno, sí. Pero no son mías, ¿verdad? No, solamente dejé quedó en la familia, digamos. La primera obra dejé porque él vendía todo. Ya que se quede, por eso se quedó, porque después ya no tengo ninguna de esas otras. Bueno, antes de continuar, voy a volver a saludar a nuestros amigos que se sumaron. Roberto Sánchez, Isapul, Héctor Estigarribia, dice que hasta los diseñadores de ropa usan ángeles. Excelente. Sí, Laura Lilia Sabido, excelente información. Aportar día a día es dar amor, y el arte es un lenguaje directo a lo más sublime. Marta Mancini dice, es tan maravilloso, vos nomás nos querés tanto, Marta. Son toda una inspiración, felicidades, dice. Magnífica obra, dice Isapul. Y también Marta Mancini dice, maravillosa obra. Vicky Beatriz Viera Riquelme dice, éxitos. Muchas gracias. Isapul dice, preciosas obras. Bueno, antes de entrar a mi nueva muestra, yo quería leer algo que escribí referente a esta muestra. Yo suelo escribir, pero nunca las hago público, ¿verdad? Algunas veces sí, otras veces no, pero esta vez quise hacerlo público y hice un escrito y lo voy a leer. Cuerpos anexos. Existen diversas evidencias de que el ser humano había soñado con volar desde la primera vez que vio al ave elevarse al cielo. Esto nos remonta a la prehistoria, ya sea a través de mitos y leyendas, como el vuelo del griego Ícaro o como los inventos del genio Leonardo da Vinci, es decir, ya estaba en nuestro ADN. En muchas civilizaciones las alas o ángeles tienen diferentes simbolismos, como por ejemplo la liberación de la materia, la protección, el alma que se eleva de la tierra, la luz del sol de la justicia que ilumina siempre la inteligencia de los justos. Simboliza al viajero, al mensajero de los sueños. De más está decir que las alas de los aviones y todos los simbolismos están inspirados en los animales e insectos alados. Es nuestra única referencia. En 1991 aparecen las alas en mis obras de una manera sutil, etéreas y transparentes. ¿Será el deseo de sobrevolar y elevarme, tomando distancia de toda esta pandemia, que hace que vuelvan en este preciso momento con más presencia y en diferentes técnicas, como jugando con todas ellas? Lo cierto es que también está en mi ADN, como todo ser humano que sueña con tener alas para elevarse libremente hacia el cielo sin límites. Yo quise escribir esto porque la verdad que esta serie apareció con la pandemia, ¿verdad? Durante todo este tiempo de encerramiento. Yo venía pensando en quería hacer, pero no llegaba a concretar la idea. Las primeras alas que surgieron, que fueron talladas, porque no tallo en madera, ni tampoco tallo en mármol, pero ahí están, esas fueron las primeras alas que tallé, pero fue para la primera comunión de mi nieto.
porque mi hija me dijo, ay, me encantaría tener unas alas atrás de la mesa. Y bueno, ¿para qué me dicen, verdad? Si me dicen, yo ya tomo enseguida. Entonces, bueno, tomé hoy esto está trabajado en isopor. Creo que tienen 80 centímetros de grande cada una, ¿verdad? Están trabajadas en isopor. Ahí está, esa ya sí es miniatura, esa ya es chiquitita, ¿verdad? Y voy tallando, voy formando, voy sacando y después les doy todo un enduido, les cubro todo con enduido, con cola, como para que tengan una duración más de lo que dure un isopor, ¿verdad? Y luego le doy el color o la pintura o hago lo que yo quiero, ¿verdad? A partir de eso, esas alas, después de eso ya rápidamente vino la pandemia. Entonces, bueno, me subí a mi taller y estaba mucho tiempo en mi taller y empecé a tallar las primeras alas, que fueron estas. Estas son unas alas también talladas, son chiquitas, pero creo que tienen 25 centímetros y están talladas, tienen el mismo proceso, el mismo material, en isopor, con enduido, con cola, y luego las pinté con un tono dorado, igual que el fondo son las alas doradas, ¿verdad? Representan también todo ese esplendor del oro, ¿verdad? Luego aparecen las alas, aparecen estas que también están trabajadas sobre el mismo material, con el mismo material, trabajadas con todo el color, les di unos pequeños, pero me gusta porque es un material tan flexible, tan fácil de trabajar. Si pones ahí el video ahí se nota, ¿verdad? A mí me es fácil de trabajar, ¿verdad? Ahí, entonces voy cortando, le voy sacando el exceso y con una lijita finita le voy haciendo cada espacio, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia, pero por lo visto que paciencia es lo que me sobra. No sé qué vos decís. Sí, claro que sí. No, para el arte hay que tener paciencia, no se puede, ¿cómo que se llama? Ser como yo, que quiere todo rápido. Por eso no puede pintar, porque quiere rápido, con 3 pinceladas quiere que ya está, y así no funciona el arte. Bueno, entonces hice dos alas que no son pares, sino que son independientes, 2 alas doradas, y las otras que sí son pares, a quienes sí les llamé cuerpos anexos, que son estos sí son cuerpos anexos. ¿Y por qué cuerpos anexos? Por la sencilla razón de que cuerpos anexos se le llama a lo que se adosa o se adhiere al cuerpo principal. Entonces, y como para mí las alas son 2 elementos que están anexados al cuerpo principal, que es nuestro cuerpo, entonces por eso mis alas, o en este momento mi muestra se llaman cuerpos anexos. Ahí tenés otro. Ahí trabajé ¿Utilizaste varias técnicas? Sí, utilicé varias técnicas, utilicé todo lo que estaba, ¿verdad? Sí. Esto, por ejemplo, es un collage con espejitos, reflejos celestiales. Estos se llaman reflejos celestiales, y porque el espejo también es como ver, al mirarte al espejo vos te ves más allá de tu figura. Sí. Al mirarte al espejo vos te ves exactamente como sos. Y como solemos decir, mírate al espejo, ¿verdad? Sí. Y te ves, y es como un reflejo, ahí vos te podés dar cuenta de cómo estás. Y bueno, y estas alas también es para que uno al mirar se pueda reflejar en ellas, ¿verdad? Por eso se llaman reflejos celestiales. Es como para elevarse, ¿verdad? Sí, es como para volar, tomar y, bueno, elevarse, porque yo creo que todos alguna vez pensamos en tener alas y querer volar. Como, no sé, para alejarte o lo que sea, ¿verdad? Cuando jugábamos ya nos dábamos cuenta de eso. Todos, yo creo que eso está en el hecho de querer volar. Después también trabajé con grafito, tengo unos grafitos iluminados. También tengo... Iluminado con acuarela, ¿verdad?
Son grafitos iluminados con... Bueno, ahí aparecen otra vez los... Ahí están, ahí podemos ver, ¿verdad? Los espejitos. Esos son las alas. Qué trabajito te habrá dado. Y eso es cuadrito por cuadrito había que pegar, ¿verdad? Sí. En cada espejito que vienen así en Chile había que pegar el cuadrito, por eso yo tengo mucha paciencia. Entonces, bueno, hice 3 de estos que me gusta muchísimo. La verdad que esta muestra me satisface mucho, me llenó hacer esto y utilicé varias técnicas como diciendo, bueno, ahora quiero hacer esto y sí, como jugando también con las técnicas, realmente como jugando con las técnicas. Sí. Luego ahí tenemos, el grafito está iluminado con acrílico. Ah, ya. Está iluminado con acrílico porque tiene más fuerza, ¿verdad? Sí. La acuarela es un poco transparente, Sí, entonces, pero los otros, estos sí tienen, como fondo tienen acuarela, por eso es una técnica mixta. Sí. Utilicé varias cosas y tiene una técnica mixta. Después del grafito también están las acuarelas propiamente dichas, ¿verdad? Que creo que son 4 obras de acuarela donde Ya vamos a ver enseguida. también son... Mientras tanto quiero decir que están enmarcadas en una caja de cristal, algunas doradas y otras blancas. La mayoría son blancas. Sí, son blancas, Sí. porque me parece que tienen que ser impecables, tienen que ser todas inmaculadas. Sí, Entonces, exactamente. ¿por qué? Porque es como representar al ser, a un ser especial, a un ser superior, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno... Evidentemente, si crees en los ángeles, sí, claro. crees que son superiores a los seres humanos. Y bueno, realmente con todo lo que se habla, de los ángeles dicen que son superiores y que son... Ahí está el grafito iluminado. Sí. El grafito iluminado, ese sí, esos son chiquitos también, son los más chiquitos. Pero me gustó muchísimo trabajar toda esta muestra. Esta serie. Y esta serie. Quiero también acotar que solamente se usaron 3 paredes. Sí. 2 paredes pequeñas y una grande. Porque solamente hay 14 obras, ¿verdad? No, creo que son de 12 nomás. Ah, 12 obras. 12 obras nada 12 más. obras. Y nos pareció interesante tener una muestra en un pequeño espacio de la galería, porque ustedes saben que nuestra galería... Esas son las acuarelas. Sí, esas son las acuarelas. Nuestra galería es un home gallery, es decir, la galería la tenemos en nuestra casa. Y hoy ustedes entraron a nuestro comedor diario, porque aquí estamos transmitiendo el vivo desde nuestro comedor diario. Toda la gente que algún día vino a comer a mi casa sabe que esta es nuestra mesa donde comemos. Y aquí cerquita está la cocina donde cocinamos. Bueno, la verdad que ese espacio que utilizamos es como independiente a los otros. Al resto de la galería. Entonces, vendría a ser como una petite muestra, ¿verdad? Sí, a eso me refería yo. Sin necesidad de tener tanta cantidad de obras, Claro. sino que con 12, depende, en este caso, por ejemplo, Eran son 12 chiquitas, son chiquitas, y bueno, perfectamente están espaciadas unas de otras, ¿verdad? Mira Y qué interesante esta. esa es una acuarela también. Sí. Esas son las acuarelas que fui trabajando. Y las tenía y las iba guardando, porque después tuve que exigir a que se me ponga marco, ¿verdad? Acá pues es en casa de herrero cuchillo de palo. Yo hago marcos, pero para la casa no. No llega, yo siempre estoy en la última de la fila, Sí. para los desmarcados, pero bueno, esta vez salió, esta vez se hizo. Ahí están Mira dos. qué interesante estos que de fondo azul. Estos son dos trabajados de la misma forma, ¿verdad? Estos son los cuerpos anexos, ¿verdad? Sí. Estos son los cuerpos anexos, estos fueron los que dieron pie al nombre de la muestra. Ah, ya. Estos fueron los que dieron pie al nombre de la muestra. Y bueno, esta es una muestra virtual, esta es una muestra, Sí. una petite exposición de pocas obras, pequeñas obras, pero que representan mucho para mí. Me representan mucho para mí porque hay toda una historia, es como una continuación, por eso analicé y me pregunté si será que la pandemia hizo que salgan de vuelta las alas. Uh-huh.
que para poder elevarme, para poder tomar distancia de esta situación que se vuelve pesado porque es largo, ¿verdad? Claro. Por cumplir un año. Sí, sí, sí. Hablando de cumplir un año, comenta. Hoy hace un año que en este mismo lugar surgió la idea de hacer este programa, ¿verdad? Claro, no estábamos en pandemia en ese momento, se iba a enfocar de otra manera, pero después vino, bueno, la pandemia y se tuvo que reestructurar el proyecto para ver cómo hacíamos, ¿verdad? Y bueno, hoy cumplimos un año de la idea. Y la idea surgió, la idea lo tuvo Pablito. Y sí, y también se materializó. También se materializó. Ya hace 6 meses que se materializó. Que estamos trabajando. Sí. Les quiero contar también a los amigos que nos están viendo y a los que nos van a ver, porque nos van a ver en diferido también, que contamos con un PDF que pueden poner en sus comentarios sus teléfonos, o de lo contrario se pueden comunicar al 0981-880-969 para que le podamos pasar por WhatsApp el PDF con la fotografía de la obra, con todo la ficha técnica y también el precio. Así que si de repente quieren conocer eso, yo les paso sin ningún inconveniente. Arius Romero, qué buena temática, felicidades, éxito, Pablo Ávila y Cristina Pablo, muchas gracias. Gracias, Arius, muchas gracias. Dice Vicky Beatriz Viera, dice, sí, éxitos. Sí, habíamos leído eso. Bueno, sí. Yo creo que esto fue un ensayo de cómo puede ser una exposición virtual. Sí, acá en nuestra galería. Acá en la galería, porque la verdad que fue un ensayo, porque fue la primera vez. Sí. A pesar de que Noche de Galerías, pero estaba enfocada de otra manera. Sí, ¿verdad? Estaba enfocada de otra manera. También hicimos eso, pero porque eran objetos, ¿verdad? Claro. Y pudimos hacer. Sí, pero enfocado de otra manera y aparte era Noche de Galerías, ¿verdad? Eso venía en otro contexto. Pero bueno, esto es un ensayo que podemos seguir trabajando de esta manera. Sí, ahí tenés un grafito. Ese es un grafito iluminado. Sí. Y bueno. Muy lindo. Yo creo que dijimos todo y nos despedimos. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, por sus comentarios, que les deseamos que tengan una semana excelente, que puedan disfrutar con sus familias lo que resta del fin de semana y nos veremos en la próxima edición. Pero también quiero decir que pueden visitar la muestra, pueden agendar sus visitas y pueden venir a hacer un recorrido. Sí. Escaparse un ratito, porque es diferente ver in situ que de manera virtual. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana, que trabajen y cuídense, por favor. Ya. Chao. Chao.